En Noticias Internacional empezamos el repaso de las principales noticias producidas fuera de nuestras fronteras. Los republicanos aprobaron en la Cámara Baja un proyecto de ley migratoria para enfrentar lo que muchos califican como una crisis en la frontera sur de los Estados Unidos, que atribuyen a la administración Biden. La Cámara de Representantes estadounidense de mayoría republicana aprobó, a pocas horas del fin del Título 42, un proyecto de ley para extender el muro de la frontera con México e imponer nuevas restricciones a los solicitantes de asilo, creando así una oposición de línea dura a las políticas del presidente Joe Biden. Los demócratas definieron este proyecto como cruel y hecho contra los migrantes. La Casa Blanca, por su parte, defiende las acciones que se tomaron estos días, asegurando que funcionarán. Tomará tiempo, pero confiamos en que nuestro plan funcionará. Ha funcionado en el pasado. Este proyecto migratorio, que los republicanos describen como el más restrictivo hasta ahora, prácticamente no tiene posibilidades de convertirse en ley, debido a la mayoría demócrata en el Senado y la decisión del presidente Joe Biden de vetarlo. Sin embargo, los republicanos dicen que actuaron frente a la incapacidad de la actual administración de asegurar la frontera sur. La Casa Blanca tenía 2 años para planificar el fin del Título 42. Todos conocíamos la fecha límite, pero la Casa Blanca no produjo ningún plan, no cumplió con el plazo y se metió en otra crisis. Incluso el presidente Biden, que solo ha estado en la frontera una vez en 50 años, dice esto: va a haber caos por un tiempo. La administración Biden ha dicho que las nuevas políticas, como el Título 8, están destinadas tanto a tomar medidas enérgicas contra los cruces ilegales como a ofrecer nuevas vías legales para los migrantes. Y también en temas migratorios, en Colombia hay expectativas sobre cómo van a funcionar los centros regionales de procesamiento migratorio que Estados Unidos plantea abrir en este país y en Guatemala para mitigar la migración irregular. En el caso colombiano, por ejemplo, el embajador de Colombia ante Washington, Luis Gilberto Murillo, aseguró que continúan trabajando en las mesas técnicas para la apertura de los centros de procesamiento migratorios con el fin de frenar la migración irregular. Que sea una migración regular, que sea segura, que sea ordenada, que sea legal, y esto porque no queremos, y es el propósito de que las familias no se arriesguen al recorrido que se está haciendo por el Darién. Murillo explicó que el objetivo principal es que los migrantes que pasen los filtros y sean elegidos se puedan acoger en programas de refugiados, reunificación familiar y hasta permisos laborales. Estos centros es que crean muchos puntos para que las personas puedan obtener información y tener un trámite expedito. Eso significa que se están abriendo más posibilidades de una migración regular. Según Stephanie López, consultora en políticas migratorias, la información de estos centros regionales de procesamiento migratorio debe ser clara y concisa para quienes deciden realizar el proceso, y afirma que sería fundamental que se abran en otros países de la región. Como Chile o como Perú, y efectivamente el principal que tenemos en Latinoamérica, que es Venezuela. Y es que en menos de una semana, los cambios en las medidas migratorias en Estados Unidos ha provocado que se disminuya hasta en un 50% la afluencia en la frontera con México. Los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos han visto una caída de al menos el 50% en la cantidad de migrantes que buscan cruzar la frontera desde que expiró el Título 42 la medianoche del jueves. Esto según lo señaló el domingo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en el programa Estado de la Unión de la cadena de noticias CNN. El secretario informó que los agentes de la patrulla fronteriza tuvieron alrededor de 6.300 encuentros con personas que cruzaron la frontera el pasado viernes y otros 4.200 el sábado, en comparación con más de 10.000 poco antes de la expiración del Título 42. El gobierno de Biden ha asegurado que el nuevo sistema estaría diseñado para reducir los cruces no autorizados y ofrecer una nueva vía legal para los inmigrantes que pagan miles de dólares a los traficantes de personas para que los lleven a Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos prácticamente prohíbe a los inmigrantes solicitar asilo en el país si no lo tramitaron antes en línea o si no buscaron protección primero en los países por los que viajaron. Las familias a las que se les permita entrar serán sometidas a toques de queda y monitoreo por GPS mientras avanzan sus casos.
Las vías legales promovidas por el gobierno estadounidense consisten en un programa que permite la entrada de hasta 30.000 personas al mes procedentes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela si presentan una solicitud en línea, cuentan con un patrocinador financiero y llegan por vía aérea. Se abrirán alrededor de 100.000 centros de procesamientos en Guatemala, Colombia y otros lugares para que los migrantes soliciten permiso para ingresar a Estados Unidos, España o Canadá. Cerca de 1.000 personas pueden entrar a diario por cruces terrestres desde México, siempre y cuando consigan una cita mediante la aplicación CBP One. Sobrevivientes y testigos del atropello reciente de 18 personas en Brownsville, Estados Unidos, podrían optar a un nuevo estatus legal. Organizaciones hacen llamado a estas personas para que permanezcan en la zona. Aunque la investigación sobre la causa de la tragedia registrada hace una semana en Brownsville todavía no ha concluido, organizaciones hacen un llamado a los migrantes que fueron víctimas y testigos para que permanezcan en la zona porque podrían optar a un nuevo estatus legal. Ellos prácticamente al instante, pueden cambiar su estatus a una visa U. El proceso que ellos tienen que seguir, ¿verdad? Tiene que ser certificado por el fiscal del condado, quien apoya a las víctimas en eso, y ellos certifican para que ellos puedan cambiar su estatus. Este tipo de visa ha sido reservada para las víctimas de abuso físico o mental o testigos de algunos crímenes ocurridos en territorio estadounidense y cuyo testimonio sea útil para las autoridades durante alguna investigación. Estados Unidos creó esta visa porque quiere que las personas indocumentadas que son víctimas de delitos ayuden a las fuerzas del orden público a resolver esos delitos. Obviamente, muchas personas indocumentadas quieren evitar interactuar con los funcionarios, estar en la policía, etc., porque tienen miedo de terminar en la Corte de Inmigración y ser deportados. Un proceso juicioso se sigue en la identificación tanto de las víctimas como de los testigos y la información que dan debe aportar al caso. Hablamos con testigos en la escena y los detectives fueron a los hospitales y hablaron con las personas que resultaron heridas. Todas las demás declaraciones se están tomando, pero no están entrando en la investigación porque están diciendo exactamente lo mismo que los testigos que ya estaban allí. Y cambiamos de tema porque por el Canal de Panamá pasa el 6% del comercio marítimo mundial. Es por eso que las obras de mantenimiento, como las que se realizan ahora, son vitales para mantener la operación por décadas. El Canal de Panamá, que comunica el Mar Caribe con el Océano Pacífico, es objeto de obras de mantenimiento. Según el plan, los trabajos en esta cámara de la esclusa de Pedro Miguel se extenderán hasta el 16 de mayo. Las obras no han afectado el tráfico por el canal, por donde pasa el 6% del comercio marítimo mundial, principalmente de Estados Unidos, China y Japón. La intención de esto es rehabilitar todos estos componentes completamente y extenderles su vida. Estas esclusas Panamax del Canal de Panamá tienen más de 100 años en operación y nuestro plan de mantenimiento está definido para extender la vida y, si Dios quiere, tener esclusa por unos más de 100 años más. El canal de 80 kilómetros de longitud fue inaugurado por Estados Unidos en 1914. Desde entonces, más de 1 millón de buques han pasado por sus aguas. En 2022, más de 14.000 embarcaciones con 518 millones de toneladas de carga cruzaron la vía. Pero la escasez de lluvias ha obligado a las autoridades a reducir el calado de los buques en medio de una crisis por el abastecimiento de agua. Con estos trabajos de mantenimiento periódicos, las autoridades confían en extenderle la vida a esta vital ruta marítima. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Siga con nosotros que ya regresamos. Empiece su martes de manera positiva con la revista matutina de Canal 13. Este martes estaremos hablando del Día Mundial del Consumo de la Sal y tendremos a un médico general que nos va a decir los efectos negativos que trae en nuestra salud. Y también hablaremos de estilo de vida sostenible, cómo implementarlo en nuestros hogares, pero también hablaremos de un proyecto muy interesante. Los dolores crónicos, si usted está padeciendo de ellos, bueno, no se pierda este martes su lado positivo. Y también, hablando de estilo de vida sostenible, le explicaremos cómo funciona el compostaje y cómo puede realizarlo desde su hogar.
Los esperamos a partir de las 7:30 y hasta las 9 de la mañana en Canal 13, su lado positivo este martes. Nuestras regiones, un espacio para presentar los rincones más hermosos de nuestro país. Conocer su esencia, historia, gastronomía, personajes, emprendimientos y sitios turísticos. Acompáñanos miércoles y viernes a las 4:30 de la tarde por Canal 13, nuestro canal. Este y todos los domingos usted tiene una invitación para que nos acompañe al sorteo de Lotería Nacional. Uno de los 100 premios podría ser suyo. Acompáñenos 7:30 de la noche en Canal 13, nuestro canal. Seguimos con la información internacional, ahora noticias que surgen en el viejo continente. El presidente ucraniano continúa su gira por Europa pidiendo la colaboración de los demás países. Algunos ya han enviado armamento a su país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reúne este lunes con el primer ministro británico, Rishi Sunak. Reino Unido ha sido el primer país en comprometerse a enviar armamento de largo alcance a Ucrania. Este viaje forma parte de su gira europea en la que también se ha reunido tanto con los líderes de Italia, Alemania y Francia como con el Papa Francisco. Tras su visita a Francia, Emmanuel Macron ha prometido enviar nueva ayuda militar a Ucrania. El país entrenará y equipará a varios batallones ucranianos con decenas de vehículos blindados y tanques ligeros. En su reunión con el presidente alemán Olaf Scholz, Zelensky propuso que el país participase en la coalición internacional que está preparando Ucrania para suministrar a Kiev aviones de combate. El encuentro ha tenido lugar tras el anuncio de Alemania de enviar la mayor partida de armas a Kiev desde el principio de la guerra, un paquete de ayuda valorado en 2.700 millones de euros. Y el líder del grupo de mercenarios ruso Wagner niega haber colaborado con el ejército de Ucrania luego de las afirmaciones del presidente Vladimir Putin. Las evacuaciones de soldados heridos continúan en la ciudad ucraniana de Bakhmut, en la región de Donetsk. Rusia afirma que actualmente los mercenarios del grupo Wagner están combatiendo con el ejército de Ucrania. Aunque Moscú mantiene el control sobre la mayor parte de la ciudad, Ucrania asegura haber recuperado 17 kilómetros cuadrados. Los supuestos reveses del ejército ruso en Bakhmut tienen como telón de fondo los incesantes rumores de una inminente contraofensiva ucraniana y también de una supuesta traición del líder de Wagner al ofrecer a Ucrania las posiciones del ejército ruso. Tanto este como el Kremlin lo niegan, mientras el Ministerio de Defensa de Rusia sigue ofreciendo a diario partes de guerra difíciles de verificar. El lunes anunció que sus fuerzas habían derribado un misil Storm Shadow cedido por Londres al ejército ucraniano. También ha declarado haber interceptado 2 aviones de la OTAN sobre el mar Báltico. En Gerson, los misiles rusos siguen alcanzando infraestructuras y edificios en zonas habitadas, como este centro educativo. En Avdiivka, misiles rusos han alcanzado un hospital, matando a 4 personas. En los territorios ocupados, el ministro del Interior, impuesto por Moscú en Lugansk, ha resultado herido en un aparente atentado con bomba. La próxima ronda de sanciones de la Unión Europea contra Rusia pretende cerrar vacíos legales y acabar con la ilusión, y podría dirigirse contra empresas y países que ayuden a Rusia a adquirir productos sancionados. La Unión Europea quiere mostrar un frente unido ante la reunión del G7 en Japón. El encuentro de los 7 países más industrializados del mundo contará con una delegación europea encabezada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Los 27 negocian actualmente el 11º paquete de sanciones contra la invasión rusa de Ucrania. Su objetivo es poner freno a los países de Asia, el Cáucaso y Oriente Próximo que permiten a Rusia eludir las prohibiciones de la Unión Europea. Regarding third countries that buy directly in the European Union and then potentially deliver sanctioned goods to Russia. Here too the discussion is, and it's basically a warning that we're serious about our sanction, that we could ban these goods from going to that third country if there is clear evidence that this is a circumvention of sanctions and deliveries to Russia. China estará omnipresente en el encuentro.
La Unión Europea pide una recalibración de sus vínculos con Pekín y los líderes de los 27 países insisten en la necesidad de reducir los riesgos sin romper los lazos. Pero las nuevas sanciones de la Unión Europea podrían afectar a las empresas chinas. Los dos presidentes también asumen que solo Pekín es capaz de influir en la política del Kremlin. El presidente del Consejo Europeo ha reconocido que el G7 no debe centrarse únicamente en Ucrania. Developing and emerging countries have expressed concerns that the G7 is focusing too much on Ukraine and not paying enough attention to their needs and priorities. And we have heard their concerns. We want to build strong partnerships with developing and emerging countries in ways that are mutually beneficial. La Unión Europea camina esta semana por la cuerda floja intentando equilibrar los intereses nacionales en cuestiones internacionales. Pero los dos líderes han insistido en la necesidad de que los 27 refuercen su autonomía estratégica, industrial y económica. Hacemos una nueva pausa, continúe con Canal 13 que ya volvemos. Favorezca el desarrollo y aprendizaje de las niñas y los niños desde el nacimiento hasta los 4 años de edad. Ofrézcale experiencias en lugares con zonas verdes, donde tenga contacto con texturas provenientes de la naturaleza como agua, arena, plantas, animales. Dele la oportunidad de explorar. Haga que cada momento sea único y especial. Educación de la primera infancia. Un grupo de adultos mayores asiste a un taller de sexualidad en un club social. Mientras las clases avanzan, se dan a conocer las historias de vida de los protagonistas, sus deseos y tabúes. El Club del Deseo. Los viernes a las 10 de la mañana por Canal 13, nuestro canal. Un programa dedicado al adulto mayor y a las personas con discapacidad. Nexos. Por Canal 13, nuestro canal. A continuación, conversamos. Más adelante, consulta en directo. Y luego, fútbol sin censura. Continuamos con la información internacional porque el presidente palestino pidió este lunes a la ONU que Israel sea suspendido de la organización internacional por la agresión y la ocupación de territorios palestinos. El presidente palestino Mahmoud Abbas arremetió el lunes contra Israel ante la ONU por la agresión y la ocupación de territorios palestinos en el 75 aniversario del éxodo palestino en 1948, llamado la Nakba. Hoy exigimos oficialmente, de acuerdo con el derecho internacional y las resoluciones internacionales, que Israel respete estas resoluciones o que se suspenda la pertenencia de Israel a la ONU. Gracias a una resolución adoptada en noviembre, las Naciones Unidas conmemoran el lunes en su sede de Nueva York lo que los palestinos califican como una catástrofe, o Nakba en árabe, al día siguiente de que Israel proclamara su independencia. A esta sesión especial del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino estuvieron invitados decenas de embajadores del organismo. La posición de la ONU es clara. La ocupación debe terminar. Se debe lograr una solución de 2 estados que traiga paz y seguridad duraderas para israelíes y palestinos de acuerdo con el derecho internacional, las resoluciones de la ONU y los acuerdos anteriores. Queremos ver un Estado independiente de Palestina viviendo al lado de Israel en paz y seguridad, con Jerusalén como la capital de ambos estados.
Abbas acusó a Israel con no haber cumplido nunca sus obligaciones y los requisitos previos de su adhesión a esta organización desde la proclamación de su independencia el 14 de mayo de 1948, tras la votación de la ONU en noviembre de 1947 de partir Palestina en 2 estados, judío y árabe. La ONU estima que los palestinos de 1948 todavía con vida y sus descendientes son unos 6 millones de refugiados, repartidos entre Cisjordania ocupada, la Franja de Gaza, Jordania, Líbano y Siria. Los palestinos conmemoran cada año este éxodo iniciado el 15 de mayo de 1948, que aseguran significó una catástrofe para su pueblo. En tanto, los israelíes celebran la independencia de su estado, proclamada el 14 de mayo de 1948. Y el Festival de Cannes termina los últimos preparativos para una edición cargada de estrellas de Hollywood como Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson o Harrison Ford, y también de veteranos cineastas, entre ellos Martin Scorsese y Pedro Almodóvar. Últimos preparativos para el prestigioso Festival de Cannes en Francia. Como marca la tradición, el póster de la nueva edición del encuentro fue desplegado el lunes en la fachada del Palacio de Festivales y Congresos de la ciudad. Este año la imagen del festival homenajea a la actriz Catherine Deneuve, con una foto tomada durante el rodaje de La Chamade, película de Alain Cavalier de 1968. Y la alfombra roja se prepara para recibir una avalancha de estrellas desde el martes. Entre los invitados están Johnny Depp, quien interpreta al rey Luis XV en el filme francés Jean du Barry, el legendario Harrison Ford, que llega con el esperado estreno de Indiana Jones y El llamado del destino, o el también veterano Michael Douglas, quien a sus 78 años recibirá una Palma de Oro honorífica por su carrera. Otros estrenos previstos son Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, Asteroid City de Wes Anderson o The Old Oak de Ken Loach. También compiten filmes de la italiana Alice Rohrwacher, la francesa Catherine Corsini o el japonés Hirokazu Koreda. Y el cineasta español Pedro Almodóvar presentará fuera de competición su cortometraje Extraña forma de vida con Ethan Hawke y Pedro Pascal. El jurado está presidido por el sueco Ruben Östlund, ganador de una segunda Palma de Oro el año pasado con El Triángulo de la Tristeza, y entre sus miembros figura el argentino Damián Cifrón. Los ganadores del festival serán dados a conocer el 27 de mayo. El presidente conservador de Turquía, Recep Erdogan, acusado de autoritarismo, salió mucho mejor parado de lo que le predecían los sondeos de las elecciones del domingo y en condiciones de renovar su mandato en la segunda vuelta, que se realizará el 28 de mayo. Hay esperanza y ansiedad en Turquía después de que el país votase este domingo por su próximo presidente y por la composición del Parlamento. El líder conservador Recep Tayyip Erdogan y su principal rival Kemal Kılıçdaroğlu tendrán que enfrentarse nuevamente en una segunda vuelta dentro de 2 semanas al no obtener el 50% de los votos. This is a huge defeat for the opposition, and that's why maybe some of them, the Nation Alliance members are going to break away from the alliance. Las encuestas de opinión habían dado a Kılıçdaroğlu una ligera ventaja sobre Erdogan, que lleva gobernando Turquía como primer ministro y luego como presidente 2 décadas. Y los analistas condenan la falta de información fiable y las condiciones injustas que hay para los partidos y candidatos. There was no free media, no independent judiciary, state resources were used in favor of the incumbent, electoral system is frequently changed, and if you take into account all of these, you can understand a bit better why the polls were not necessarily so assertive in Turkey's elections. Los líderes occidentales todavía están conteniendo la respiración por una elección que tiene enormes implicaciones internacionales. A Erdogan no le ha ido muy bien con la Unión Europea en los últimos años. En 2018 el bloque congeló las negociaciones de adhesión de Turquía en respuesta a lo que los líderes llamaron el retroceso en el Estado de Derecho y los derechos fundamentales del país. Y Kılıçdaroğlu ha prometido restaurar las relaciones con la OTAN, que bajo Erdogan son mínimas. Turkey is breaking away from the West. Although it is a NATO member,
spiritually, Turkey is not a part of the NATO anymore. Turkey is aligned with Russia, with China, with some other countries in the East. But I cannot see that Turkey is a part of the Western world anymore, or even tries to be a part of the Western world anymore. Turquía se ha visto muy afectada por la crisis del coste de vida, con unos últimos datos que sitúan su inflación cerca del 44%, aunque está por debajo de su máximo, el 86% al que llegó en noviembre pasado. El gobierno de Erdogan también se enfrentó a una reacción violenta por, según los opositores, su lenta respuesta a los devastadores terremotos de febrero que asolaron 11 provincias del sur. El ciclón Mocha, de categoría 5, la máxima, golpeó este domingo las costas de Birmania y Bangladesh en el Golfo de Bengala, perdonando a su paso grandes campos de refugiados, pero dejando la triste cifra de al menos 6 muertos y 700 heridos. Al menos 6 personas han muerto y 700 han resultado heridas por el ciclón Mocha en Birmania. Algunos residentes han comenzado a regresar a sus hogares o lo que queda de ellos en Bangladesh. Cientos de miles de personas habían sido evacuadas por las autoridades. Mocha empezó a azotar la frontera entre Bangladesh y Birmania el domingo, arrancando árboles y provocando lluvias torrenciales en una región que acoge a cientos de miles de refugiados rohingya. La oficina del Departamento de Meteorología bangladesí dijo haber registrado vientos de hasta 195 km/h y las inundaciones llegaron a ser de más de 1,5 metros en algunas zonas. Bomberos y voluntarios han comenzado a limpiar, algunos cortando los troncos que bloqueaban las carreteras. Las organizaciones humanitarias, por su parte, han empezado a distribuir alimentos. La operación de limpieza llevará mucho más tiempo en este lugar, donde unas 300 casas de un campo de refugiados rohingya han quedado destruidas debido a la fragilidad de sus materiales. Las autoridades de Bangladesh prohibieron a los refugiados rohingya construir casas de hormigón por temor a que esto les incitara a establecerse permanentemente en lugar de regresar a Birmania, país del que huyeron hace 5 años tras una brutal represión militar. Por el momento, esta es toda la información que tenemos en las noticias internacionales. Los invitamos a que continúen con la programación de Canal 13. En pocos minutos estará iniciando nuestro programa de entrevistas Conversamos y mañana desde las 6:30 tendremos toda la información noticiosa. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz noche.